La verdad me gustaría mucho poder compartir con ustedes en esta hora una parte de la escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Y cuando leamos en este momento la palabra de Dios, ustedes van a comprender un poco más de lo que estamos diciendo, porque es necesario lo que vamos a hablar en esta tarde. Y el Señor es fiel, es maravilloso, y hemos estado hablando de cómo el Señor nos va llevando por el desierto y cómo el Señor en ocasiones nos hace vivir situaciones que van más allá de nuestra fuerza. Momentos en los cuales pensamos y sentimos que todo se está desbaratando. Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando cuál es el proceso maravilloso cuando el Señor llevó a su pueblo por el desierto y cómo el Señor dice: yo te hice pasar hambre, yo te humillé, yo hice que vivieras esto, para meterte o introducirte en una tierra que fluye leche y miel, para que vieras el poder de Dios y que aún en medio del desierto, que aún en medio de toda la carestía que tú estabas viviendo y el hambre que pasaste, el calzado no se te gastó, la ropa no se te gastó y comiste maná del cielo. El hombre no podía producir el alimento y Dios les da el alimento del cielo. Hice que saliera agua de la roca, te acompañé en una nube de humo por el día y en la noche con una columna de fuego. Hermanos, aún en el desierto más árido podemos comprobar la provisión de Dios. Allá en aquello que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. En aquellas situaciones en las que sentimos que nuestra fuerza no es suficiente, el Señor nos está sosteniendo. El domingo pasado hablábamos no solamente de las bendiciones externas, de las tribulaciones o de las pruebas, sino lo que dice Santiago, estas bendiciones y esos beneficios de nuestro carácter. El Señor empieza a formar en ti un carácter que puede ser pasado por el fuego y la fe va a ser pulida, así como el oro es limpiado en medio del fuego. Así que por cualquier circunstancia o situación, sea buena o sea mala, que nosotros pasemos, el Señor tiene el control y está con nosotros. La pregunta de hoy es, entonces, ¿para qué es tanta perfección en nuestro carácter? ¿Por qué tengo que ser perfeccionado? ¿Por qué el Señor me pasa por el desierto? ¿Por qué el Señor está guardando mi carácter? ¿Por qué el Señor me prepara antes de recibir las bendiciones? Y definitivamente, hermanos, en este versículo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, podemos encontrar cuál es la razón o por qué el Señor quiere que nosotros estemos completamente bien o perfectos en todas estas cosas. Porque Dios quiere que volemos. Porque el plan de Dios es que lleguemos a lo más alto en donde nosotros debemos estar. El plan de Dios no es que tengamos vidas frustradas, sino que desarrollemos al máximo todo lo que somos, todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Capítulo 32, versículo 11 de Deuteronomio 32 dice: como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Eso es lo que hace Dios. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y estos últimos capítulos de Deuteronomio son los capítulos de despedida de Moisés. Y Moisés les está diciendo al pueblo: Dios los miró, nos tomó, nos llevó y nos condujo por el desierto. Pero el versículo 11 dice: como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos. Para poder llegar a lo más alto de nuestra vida, se tiene que revolotear sobre el nido y el nido se tiene que agitar para que los polluelos puedan crecer. Me encanta cómo lo dice el versículo 12. Solo el Señor lo guiaba y ningún Dios extraño iba con él. Es decir, Dios dice: yo no necesito la ayuda de nadie para poder hacer volar a mis hijos. Yo no necesito que nadie intervenga para yo poder hacer las cosas como quiero y he planeado para la bendición de ellos. Dios es suficiente. Esto es lo que está diciendo Moisés, el que nos hizo pasar hambres, el que nos pasó por la sequía, el que nos hizo caminar por el mar rojo, el que mandó maná del cielo, el que abrió la roca, el que ha hecho todos los milagros, es Dios, no hay otro Dios. Porque Moisés les está diciendo al pueblo: van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, donde las casas están construidas, donde todo ha sido terminado y edificado. Dios quiere que lo disfruten, pero deben de recordar que no hay otro Dios, solamente Él. Así como el águila lo hizo, y en este pasaje encontramos 2 figuras muy hermosas. La primera es que toda águila, hermanos, revolotea sobre su nido, cuidando y protegiendo a sus polluelos. De entrada, las águilas ponen sus nidos en lo más alto, en cumbres donde es difícil que algunos depredadores puedan llegar.
pero siempre están expuestos los polluelos a esos peligros. Y lo que el águila hace es estar revoloteando de tiempo en tiempo sobre los polluelos. Empieza a aletear y la fuerza del águila hace que se aparten aquellas cosas que no deben de estar. Y el polluelo empieza a escuchar, a conocer el sonido del águila que lo está protegiendo, que lo está cuidando. Ahora, cuando es necesario mover ese nido e irse a otro lugar, el águila empieza a transportar a cada uno de sus polluelos, los echa sobre sus alas y se los lleva a un lugar más seguro. Es hermoso cómo el Señor usa esta metáfora o esta figura para referirse a Él, así como el águila. La única parte donde la Biblia habla acerca de la gallina es cuando el Señor dice a Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise cobijarte como la gallina cuida a quién? A sus polluelos. Pero siempre que se habla de Dios, y cuando Dios siempre habla acerca de Él, se refiere a el águila. El otro animal en el cual vemos la figura, el carácter que Dios siempre usa es el león. Ninguno de ellos se pueden someter. Son difíciles de someter. Tienen una característica, están siempre arriba de todas las cosas. La primera figura que encontramos es el águila protege a sus polluelos y se los lleva. Pero la segunda figura, hermanos, y creo que esto es muy conocido por cada uno de nosotros, es muy interesante. Porque la misma ave que está protegiendo a sus polluelos, cuando llega el momento en que los polluelos tengan que volar, es cuando empieza a agitar el nido. Es cuando empieza a volver incómodo el lugar donde esos polluelos han estado protegidos o se han sentido bien. El águila agita el nido. Con una razón. Quiere que los polluelos empiecen a volar. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Sí se escucha bien allá atrás? ¿Qué es lo que hace el águila? El águila empieza a agitar el nido. Que es tiempo de que te vayas. Que es tiempo de que te valgas por ti mismo. Y es tiempo de que empieces a desarrollarte. Y cuando el polluelo está ahí, entre la decisión si deja el cascarón o deja el nido, lo que hace el águila es agarrar al polluelo, ponerlo en la orilla del risco más alto donde está el nido y lanzarlo al vacío. Ninguna ave tiene esa práctica más que solamente el águila. Y el ave que hace el nido más alto es el águila. Y cuando lo avienta, el polluelo tiene dos opciones. Una, conformarse y decir, no me quieren en la casa, me están lanzando al vacío. O la otra, tengo que aletear porque tengo que sobrevivir. El águila lo hace, empieza a agitar el nido, los toma y los avienta. Pero lo más maravilloso, hermanos, que hace el águila no es aventar a sus polluelos. Es que el águila es tan veloz que se avienta también juntamente con el polluelo al vacío. Y si el polluelo no alcanza a aletear, el águila está abajo esperándolo y cuando el polluelo cae, no cae en el piso y se desbarata, sino que cae sobre las águilas, sobre las alas del águila y el águila lo vuelve a tomar y lo vuelve a llevar y lo pone en el nido. Y usando un poquito la imaginación, le pudiera preguntar, ¿aprendiste a volar? Y el polluelo dice, no, ok, va a la segunda lección. Lo agarra y lo vuelve a empujar. Y lo hace todas las veces que sea necesario hasta que el polluelo empieza a poder volar. Eso es lo que hace. Ahora, fíjese cómo la figura que está haciendo el Señor, cómo es la figura que dice Dios. Así como el águila trata a sus polluelos, así Dios también te está tratando a ti y te va a tratar a ti. El desierto tiene un propósito. La formación de nuestro carácter tiene un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Dios siempre va a sacudir el nido donde nosotros estamos cómodos. Dios siempre va a sacudir los momentos en los cuales nosotros creemos que ya hemos llegado a la meta aquí en la tierra y que ya tenemos una vida conforme a la estabilidad y al sueño que nosotros queremos. A veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, si somos tus hijos? ¿Por qué si hemos puesto nuestra confianza en ti? ¿Por qué si estamos descansando en ti? Los problemas no se acaban, la incomodidad pareciera que va creciendo y pareciera que no llego a la perfección. Espero que en esta mañana el versículo de Deuteronomio capítulo 32 le dé la respuesta. Dios está agitando el nido donde tú estás. Y cada vez que Dios agita el nido, es porque desea que crezcamos.
Estás cayendo al vacío y lo sentimos. Sientes que no tienes la fuerza para aletear, sientes que no tienes la capacidad para hacerlo, sientes que no tienes la capacidad ni la agilidad para evitar el vacío, pero el águila es el que te aventó. Alguien que te ama y quiere que tú crezcas. Tenemos que llevar muchas veces como padres a nuestros hijos a los desafíos, en donde todo le da pena, en donde no quieren hacer las cosas, en donde sienten que les da miedo. Pero mientras tú no tengas la capacidad de conducirlos y guiarlos a ellos a nuevos desafíos, siempre van a estar en el mismo lugar. Me acuerdo cuando llegué a la primera iglesia que me tocó pastorear solo, estábamos en el carrizo, estaba yo solo en el carrizo de soltero. Y llega alguien y me dice, hermano, acabo de vender mi negocio y me voy a ir a vivir a Estados Unidos y quiero regalarle una camioneta. Y yo, gracias a Dios, una camioneta. Me dejaron la camioneta, se va la hermana, me llevó a sacar la licencia, todas las cosas. Ella se fue. Y me dice la hermana, aquí están las llaves y la camioneta es suya. Eso fue un sábado. Al otro día era domingo, tenía que ir a predicar a un pueblo que se llama Jaguara, que está cerca del Carrizo. Y salgo y veo la camioneta y digo, Señor, gracias por la camioneta. Me diste carro, pero no sé manejar. Así que, ¿qué voy a hacer con este carro? Voy a agarrar el carro, me voy a ir por fe, me subo a la carretera y regreso porque tú estás conmigo. Me subí a la camioneta, me senté en el asiento y prendí el switch y dije, pero si voy y me estrello en la carretera, mejor dejé el carro, me salí y ya me fui a agarrar el camión. Estaba a 3 cuadras para agarrar el camión. Iba caminando 1 cuadra y dije, ¿cómo voy a ir en camión a la iglesia si tengo un carro en mi cochera? No puede ser posible eso. Me regresé de nuevo al carro, me subí al carro, prendí la camioneta, ya le había dado reversa y ahí estoy. Pero nomás por irme en el carro, si me pasa algo, ¿quién se va a enterar? Me volví a meter, ahí voy caminando. Dije, Señor, voy en camión, pero ¿cómo va a ser posible que venga en camión? No, Señor, me voy a ir en la camioneta. Me subí al carro y dije, si no me animo a agarrar la camioneta en este momento, ya sé que no me voy a animar nunca. Me subí a la camioneta. Y desde entonces ya no me bajé la camioneta. Llegué a la iglesia en el carro, me venía, me moví y gracias a Dios esa camioneta pues podía venir a visita con José Ríos una vez a la semana. Y dije, Señor, si no hubiera tenido camioneta, quién sabe, a lo mejor estuviera todavía pensándola si me voy en el camión o no. Lanzarnos a tomar riesgos es lo que Dios quiere que nosotros hagamos constantemente. Eso es lo que quiere decir cuando Dios movió el nido. Ya es tiempo de que empieces a volar. Ya es tiempo de que empieces a tomar nuevos desafíos. Ya es tiempo de que crezcas para todo lo que yo te he dado. El águila es lo que hace con sus polluelos. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan atados a la comodidad que no nos atrevemos, no tenemos el valor o no queremos hacerlo. Pero Dios siempre va a estar incomodando nuestro nido para que tomemos las mejores decisiones y lleguemos a hacer todo lo que Él ha planeado que nosotros seamos. A veces, el Señor va a mover el nido por medio de la necesidad, de la carecía. En otras ocasiones va a ser a través de la abundancia y de la prosperidad. A veces va a ser cerrando puertas y a veces va a ser abriendo puertas. A veces va a ser rodeándonos de tantos amigos y a veces va a ser dejándonos solos. No sabemos el método, pero todo aquello que esté moviendo el nido, agitando el nido, es algo que tenemos que decirle al Señor, gracias porque me estás llevando a nuevos desafíos, a nuevos retos, a nuevas cosas. Todo aquel que ha emprendido un negocio, todo aquel que ha emprendido un trabajo, todo aquel que empieza en una nueva escuela, siente la adrenalina, el temor de qué es lo que sigue, qué es lo que viene, pero sé que tengo que hacerlo. Así que tenemos que de vez en cuando decir a nuestros hijos, ahuecando el ala, mijito, hay que empezar a sacudir el nido. ¿Por qué no nos lanzamos? Ya estamos en la orilla. Estamos conscientes que tenemos que movernos. Estamos conscientes que tenemos que lanzarnos y estamos conscientes que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero muchas veces nos quedamos detenidos y aunque estamos incómodos, queremos buscarle una justificación a las cosas y no movernos. 3 razones por las cuales no nos lanzamos cuando el nido se está agitando. Anótelo bien. Número 1, porque tenemos miedo. Todo lo que nos paraliza para poder crecer siempre será el temor. El miedo es una sensación que todos necesitamos tener, pero no puede controlar nuestra vida ni nuestras decisiones. El miedo es lo contrario al temor, o es lo contrario a la fe.
Muchas veces nosotros, hermanos, decimos vivir por fe, pero solamente lo tenemos en los labios, porque en realidad lo que está controlando nuestra vida es el temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y dónde vamos a estar? Y Dios irá a responder. Dios lo irá a hacer. Y no nos lanzamos del nido porque tenemos miedo. Tenemos miedo a cosas válidas. Tenemos miedo a salir heridos. Tenemos miedo a que nos lancemos y que caigamos al vacío y que quedemos marcados para siempre y que no podamos hacer más las cosas. Tenemos miedo a que las personas que nos van a rodear nos puedan herir, nos puedan lastimar y nos puedan tratar peor de donde venimos. Pero todo conlleva un riesgo. Tenemos miedo a salir de donde estamos, por lo que sea. No nos alcanzó el dinero, quedamos en bancarrota, tomamos malas decisiones, no hicimos las cosas como deberíamos haberlo hecho. Pero todo esto es parte del aprendizaje que Dios quiere que nosotros tengamos. El miedo nunca será un buen consejero. Así que el miedo siempre te va a decir, detente. La fe te va a decir, avanza. Si Dios está contigo, avanza. Tenemos miedo, la segunda razón a lo que tenemos miedo a que Dios pueda fallar. Es que yo no sé si Dios me va a responder. Es que yo no sé si Dios va a estar conmigo. Es que yo no sé si Dios va a poder hacerlo. Es que yo no sé si Dios realmente va a estar en medio de este asunto. Es que yo no sé si Dios... Tú nunca vas a saber si Dios realmente está en un asunto del cual tú quieres involucrarte si no te involucras. Quisiéramos que Dios nos dijera todo el panorama completo. Quisiéramos que Dios nos platicara paso por paso y nos hiciera ver, todo esto va a suceder. Escuche, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Él le dijo, te haré una gran nación y te daré un hijo que será de bendición para todas las naciones. Abraham tenía 65 años, pero la promesa de Isaac llegó hasta que Abraham tenía 100 años. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, van a pasar 10 años, van a pasar 15 años y no va a llegar tu hijo, no te desesperes, no te preocupes, ten paciencia, van a pasar 20 años. Dios no le dijo cuándo iban a suceder las cosas, solamente le dijo, esto va a suceder. ¿Se equivocó Abraham? Muchas veces. Llega a Egipto y echa mentiras y dice, no es mi esposa, es mi media hermana. Llega a la tierra de Abimelech y dice, no es mi esposa, es mi hermana. Y se mete con Agar, la criada de su esposa, y empieza a tomar un montón de decisiones que no eran las mejores. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Siguió fiel a su promesa, porque los polluelos están cayendo al vacío y cada vez que se equivocan, el águila llega, caen sobre él y los vuelve a poner. Volvemos a empezar, pero no me he cansado contigo. El problema es que nosotros creemos que si nos equivocamos una vez, Dios ya no nos va a amar, Dios ya no nos va a aceptar y Dios dejó y cambió los planes. No importa cuántas veces te equivoques, Dios no ha cambiado los planes contigo. Amén. ¿Estás aprendiendo? Siempre, hermanos, vamos a tener la capacidad de tomar buenas decisiones, pero también vamos a tener la capacidad de tomar malas decisiones. No somos perfectos. Por eso el águila no deja sus polluelos que caigan desde arriba, considerando que ellos van a volar solos. El águila está al pendiente y cuando el polluelo no puede volar, el águila llega, lo rescata y lo vuelve a subir al nido. Y me imagino a Dios diciéndonos, vuelve a empezar otra vez. Él confía en nosotros. Él está con nosotros. Tenemos miedo, número uno, a salir heridos. Tenemos miedo a que Dios pueda fallar, pero esta mañana estoy seguro que el Señor nos va a llevar a un punto en el que nos puede mostrar que Él no va a fallar. Y número tres, tenemos miedo a esperar que algo grande y maravilloso suceda con nosotros, porque creemos no merecer las cosas buenas. A lo mejor el contexto de nuestra familia, a lo mejor alguien nos ha dicho que no somos capaces de tener lo que Dios quiere que tengamos. A lo mejor alguien truncó tus sueños y te hizo sentir que no eras la persona indicada para poder lograr lo que Dios quiere que tú logres. Pero créame, Dios no se cansa con nosotros. Y tú mereces las bendiciones de Dios, no porque seas perfecto, no porque seas perfecta, no porque tienes todo en tus manos, sino porque has puesto tu confianza en Cristo y por medio de Cristo somos merecedores de todas las bendiciones del Padre. No se trata ni siquiera de nosotros. El éxito, la abundancia, la prosperidad, los nuevos retos, las cosas, el servicio hacia donde Dios quiera llevarte, ni siquiera se trata para que la gente te vea a ti.
sino es una muestra de la misericordia, de la gracia y de la gloria de Dios, obrando en medio de ti. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Lo contrario a la fe siempre va a ser el temor. El temor nos llena de desesperanza, de angustia, no nos deja dormir por las noches, nos hace tener gastritis, colitis y todo aquello que termina en itis, nos hace estar dependiendo de cosas que no son de Dios. Pero la fe nos llena de esperanza, de gozo, de alegría, de expectativa, de algo que el Señor va a hacer. Necesitamos fe, que sea por un lado el temor. Número 2, ¿por qué no nos lanzamos del nido? Porque queremos tener el control de todas las cosas. ¿Sabe quiénes son las personas que sufren más? Aquellas que quieren controlar todas las cosas. ¿Sabe quiénes son las personas que más sufren? Aquellas que creen y consideran que pueden hacer todas las cosas perfectas. Y cuando Dios empieza a sacudir nuestro nido, empezamos a darnos cuenta que no tenemos control de todas las cosas que nosotros creíamos tener control. Tú no tienes control muchas veces de lo que va a pasar mañana. Tú no tienes control de lo que está pasando el día de hoy. Tú ni siquiera puedes controlar a tu familia. No puedes controlar a tus hijos. No puedes controlar a tu esposo o a tu esposa. No podemos controlar muchas veces nuestros pensamientos. Ahora, note muy bien esto. El propósito de incomodarnos, el propósito de agitar el nido, es eso. Diciéndonos el Señor, tú no tienes el control de nada. Y aunque no digan amén, así es. Luchamos por tener el control. Hermano, es que este hombre no lo aguanto. Hermano, es que esta mujer ya no la aguanto. ¿Por qué? Porque no cambia, no es como yo le digo. Y nunca lo vas a lograr. No puedes, no somos llamados a controlar a las personas. No somos llamados a moldear a las personas a nuestra imagen y semejanza. Somos llamados a aceptar a quienes nos aman y a moldear nuestro carácter para que se refleje la misericordia, la gracia, la compasión de Dios, pero no somos llamados para controlar a quienes nos rodean. Las personas que más sufren son las que piensan que tienen y pueden controlar todo y todos. El propósito de agitar el nido es este, que aprendamos a confiar, que aprendamos a descansar en aquel que puede controlar todas las cosas. El propósito de agitar el nido es llevarnos a hacer algo que nunca hemos hecho. Es llevarnos a relacionarnos con personas que nunca nos hemos relacionado. Es llevarnos a rendir un aspecto de nuestra vida, el cual no hemos rendido al Señor. Es llevarnos a amar profundamente a nuestra familia, aun cuando nos han herido más de lo que nosotros esperábamos. Hermanos, el desafío que hay constantemente cuando el nido empieza a ser agitado es incomodarnos. Es cuando venimos y le decimos al Señor, Señor, ya estoy bien incómodo, y el Señor nos dice, de eso se trata. Es que, Señor, esto no lo puedo controlar. Y el Señor dice, ya lo reconociste, entonces ahora quiero que descanses y confíes en mí. Cuando siento que estoy perdiendo el control de todas las cosas, debo de recordar lo que la palabra de Dios dice. Aunque yo no tenga el control sobre mi familia, sobre mi trabajo y sobre tal enfermedad, debo de recordar que Dios sí tiene el control de todo, aún de aquello que yo ignoro. La Biblia no es un manual para decirnos cómo manipular a Dios. La Biblia es un manual donde se nos dice cómo Dios controla todas las cosas y cómo nos podemos someter a esa perfecta y soberana voluntad. El domingo pasado hablábamos de Santiago y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría o a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, porque el que no cree es como aquel que es movido, como la ola, que es movido por el aire, que viene y va. Es como un hombre de doble, ¿qué dice la palabra de Dios? Ánimo. Y esta palabra doble ánimo, recuerdo que alguien decía, hermano, es que es muy voluble. A veces anda de buenas y a veces anda de malas. No se refiere a esto. Y decía otro predicador, el doble ánimo es el hombre que se le acabó el ánimo en el primer tiempo y agarró doble ánimo en el segundo tiempo. Tampoco es eso.
El doble ánimo al que se refiere Santiago cuando está hablando de la oración y de la sabiduría es cuando yo vengo en oración y le digo al Señor, Señor, necesito conocer tu punto de vista y necesito que me des tu sabiduría para tomar la decisión correcta en esta área, en este aspecto, en esta situación. Necesito que tú me lo digas y que tú obres. Y cuando el Señor nos dice, para que mejore tu relación, quiero que perdones y quiero que pidas perdón, y nosotros decimos, no, esto no es del Señor. Y volvemos y le decimos al Señor, Señor, dime qué quieres que haga. Ya te lo dije, necesitas perdonar. El doble ánimo es como traer la carga y yo le digo al Señor, Señor, aquí está esta carga, quiero que tú la lleves y que tú me digas qué hacer. Y el Señor toma con sus manos esa carga, pero yo le digo, pero hazlo mañana y hazlo de esta manera y hazlo de esta forma y que sea como yo diga. ¿Estoy soltando la carga? No. ¿Qué estoy haciendo? Luchando con Dios. Hago como que doy la carga, pero yo quiero tener el control. ¿Sí está en esto? Y eso no es sabiduría. Sabiduría es, aquí está, Señor, y tú sabes cómo lo vas a hacer. No necesito que me expliques, no necesito que me des razones, no necesito que hagas las cosas como yo te digo, estoy confiando plenamente en ti y tú lo vas a hacer. Y Él lo va a hacer. El doble ánimo es, ahora sí confío en Dios. Y en la tarde, no, ya no confío en Dios. El doble ánimo es decirle al Señor, Señor, todo te lo entrego, pero hazlo como yo te diga. La fe y la sabiduría es, todo te lo entrego y confío en que tú lo vas a hacer. ¿Cuántas preocupaciones y cuántos problemas, cuántas circunstancias difíciles hemos llevado delante del Señor y le hemos estado rogando durante toda una noche? Hazlo, por favor, Señor, para levantarnos en la mañana más preocupados, más agobiados que el día anterior y diciendo, si ya oré, ¿por qué no tengo paz? La evidencia es que no oraste, no soltaste la carga. Quieres tener el control de las cosas. Y a veces hasta le damos un ultimátum a Dios. Señor, ya pasaron 2 semanas y este hombre no cambia todavía. Señor, ya pasaron 3 semanas y mi hijo lo ve igual. ¿Se lo dejaste a Dios? Sí. Confía en Dios. Descansa. Haz lo que tú tengas que hacer. Habla con tu hijo, aconseja a tu esposa o a tu esposo, estate al pendiente, sigue honrando al Señor con tus acciones, pero entiende que tú no puedes cambiar a las personas, solamente Dios lo puede hacer. Señor, me volví a hacer los exámenes, el análisis me vuelve a decir que todavía estoy enfermo, pero esto ya está en tus manos y quiero confiar en ti. El dejar que el Señor haga las cosas nos hace descansar a nosotros, porque Él no necesita el permiso de nuestra parte para actuar y obrar. Él lo va a hacer. Amén. Pero cuando se agite el nido, es para que nosotros tengamos confianza en Dios. No hay crecimiento sin incomodidad. Las águilas lo saben. Y Dios dice, esto es lo que estoy haciendo. Como el águila cuida a sus polluelos, yo te estoy tratando a ti. Amén. Quisiera que todo fuera fácil, Señor. Y Dios dice, eso no está en mis planes. Quiero que crezcas, quiero que lo hagas, quiero que empieces. Hace algunos meses atrás había una fuga muy grande de agua allá en la casa y a mí me gusta reparar las cosas en mi casa. Me puse a mover las cosas, escarbé y encontré el tubo donde estaba la fuga y dije, ya encontré la ranura, aquí está. En 10 minutos voy a tener lista la reparación de la casa. Pasaron 10 minutos y todavía no se reparaba. Pasaron 2 horas y todavía no se reparaba. Pasó un día y todavía no se reparaba. Pasé 3 días acostado en la tierra buscando por qué no se podía reparar. Ya sellé, ya tapé, ya le puse una llanta de una cámara de bicicleta. Fui por otra cámara mejor y volví a la fuga a salir. Y mi oración era, Señor, que pueda arreglarlo y que sea fácil. Me he dado cuenta, hermanos, que Dios nunca responde a las oraciones cuando nosotros le decimos que sea fácil. Pareciera que las cosas se vuelven más difíciles.
Pareciera como que el Señor nos dijera, no, quiero que crezcas. Y alguien me decía, te ayudo. No, yo puedo solo aquí, yo en el nombre del Señor. Después de 3 días de estarme peleando ahí, metida la cabeza debajo de la tierra y clamando al Señor para que las cosas se arreglaran, me di cuenta que necesitaba ayuda. Alguien ya me dijo, venden unos conectores que vas a la ferretería, los pides y los pones y se acaba el problema. No puede ser que sea tan sencillo. Fui y lo compré, llegué, puse el conector y dije, ya se arregló. Hermanos, siempre que estamos en una situación difícil, nos enfrascamos en nuestro punto de vista y necesitamos el punto de vista de Dios. Y muchas veces Dios te va a ayudar por medio de otra persona que te puede abrir los ojos o confirmar lo que tú ya sabes. El nido se vuelve incómodo porque Dios quiere enseñarnos que no tenemos el control en todas las cosas. Es Él quien controla aún aquello que nosotros no conocemos. Si tú estás confiando en el Señor, confía en el control de Dios, es suficiente y no necesita tu ayuda. Tú haz lo que tienes que hacer y Dios se encargará de lo que tiene que hacer. ¿Ven? Número 3, no nos lanzamos del nido. La tercera razón por la que no nos lanzamos del nido es porque escuchamos más las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Pasamos más tiempo oyendo al enemigo de nuestras almas, diciéndonos que todo va a estar peor cada día, diciéndonos que Dios nos ha abandonado, recordando nuestros pecados pasados, juzgando y condenando cada acción que hemos hecho. Tienes que dejar de escuchar las mentiras del diablo y tienes que empezar a llenarte de las verdades de Dios. Tienes que empezar a abrir la Biblia más seguido y empezar a tomar cada promesa que el Señor te ha dado, y tienes que empezar a considerar que para Dios nunca ha dejado una promesa sin cumplir en medio de sus hijos. Pero es más fácil levantarnos en la mañana, abrir nuestro teléfono y empezar a ver todas las redes sociales que lo único que hacen es llenar nuestra mente de temor y nuestro corazón de incertidumbre, y empezamos nuestro día con malas noticias. Ya viste lo que dijeron y ya escuchaste lo que viene, y la mayoría de las noticias que tú vas a encontrar en las redes sociales son noticias amarillistas que lo único que tienen la intención es robarte la paz y que empieces un día mal. ¿Por qué no levantarnos cada mañana? Si quieres tomar tu celular y abre la aplicación de la Biblia y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es la promesa que tú tienes para mi familia en este día? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer en este momento? Muchas veces no nos lanzamos del nido porque estamos escuchando más las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Empieza tu día escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que, amados hermanos, sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y sabe qué va a hacer el enemigo? Y él huirá de vosotros. Ni siquiera tienes que pelearte con el diablo. Ni siquiera tienes que levantarte cada mañana y decir, hermano, yo me aventé un round con el enemigo ahorita en la mañana y hubiera visto cómo nos fue. No, hombre, hermano, me levanté y me estaban jalando las sábanas y yo me puse a reprender. Olvídate de todo eso. Escucha lo que tienes que hacer. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, si tú no quieres que el enemigo tenga poder sobre tu vida, lo que tienes que hacer en primer lugar es someterte a Dios. Empieza tu día buscando una promesa, buscando un mandato de lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando Satanás venga y te empiece a susurrar al oído y te empiece a decir, hoy no vas a poder, hoy Dios no va a responder tus oraciones, es otro día en el cual el Señor no está contigo, hoy te voy a derrotar, hoy vas a levantarte de la cama con depresión, hoy vas a seguir sin seguir adelante, hoy te vas a dar cuenta que no puedes volar, tú te tienes que levantar y por lo menos tomar un versículo y decir, es cierto, yo no puedo hacerlo, no tengo la fuerza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto, no me han dado la quincena, me deben todavía meses anteriores, pero la palabra de Dios dice que el Señor es mi proveedor y que nada me faltará. Es cierto, siento que nadie me está acompañando, pero la palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me hará falta.
Tienes que empezar a escuchar más las promesas de Dios que las mentiras que el enemigo te quiera decir. Y no se trata de levantarte cada mañana empoderado y sentir que en cuanto pongas el piso, Satanás va a empezar a temblar. Se trata de que el enemigo no puede resistir la presencia de Dios en un corazón que está confiando en Dios. Allí en tus imperfecciones, allí en tu debilidad, allí en tus flaquezas, allí en esa parte donde eres débil, empieza a confiar, a creer y a tomar las promesas que Dios tiene para ti. Mis hijos están lejos. Las personas que amo no están tan cerca. No sé cómo acercarme a ellos. Ora por ellos. Abre la palabra y di, gracias Señor por esta promesa. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? Él huirá. Aquí no es un terreno donde puedan crecer las mentiras, me tengo que ir. Aquí no es un terreno donde pueda sacudir, me tengo que ir. Aquí no es un terreno donde yo pueda mover las cosas, me tengo que ir. Sométete a Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana, amados? Vaya conmigo a Mateo 14, 22 al 33. Entramos a la predicación de esta mañana. Quiero tomar un ejemplo de cómo el Señor sacude nuestro nido. Vaya conmigo a Mateo 14, 22. Dice la palabra de Dios, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Quién hizo que los discípulos subieran a la barca? Jesús. Versículo 23 dice, después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo en la montaña orando y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra y la barca estaba siendo zarandeada por las olas porque el viento les era contrario. ¿Jesús sabía que la barca iba a ser zarandeada por las olas? Sí. ¿Jesús sabía que el viento iba a ser contrario a la barca donde iban los discípulos? También. Pero ¿sabe quiénes eran los polluelos de Jesús? Los 12 apóstoles que van en esa barca. ¿Quién los incomodó? Cristo. ¿Quién te está incomodando? Cristo. Versículo 25. En la madrugada, toda la noche estuvieron batallando. Y en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Jesús está ahí. Va caminando sobre las aguas. Va caminando sobre lo que es imposible. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, ¿sabe cómo quedaron? Quedaron aterrados. O sea, ya no solamente están cansados y batallando con la barca y las olas, sino que ahora Dios se presenta y en lugar de darles alegría, ellos tienen miedo. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Qué fe tan grande tenían estos polluelos, ¿no? En primer lugar, ven a Cristo y dicen, es un fantasma. Y en segundo lugar, gritaron. Hermanos, tengo varios amigos que son pescadores. Y no sé si alguno de ustedes es pescador o tiene algunos familiares que son pescadores. Pero la mayoría de los pescadores, cuando platicaba con ellos, con esos amigos, ellos me decían, gracias a Dios que el Señor nos rescató, dice, porque el ambiente donde estamos nosotros es estar compitiendo quién es más valiente. Y a nadie le tiene miedo a nada. Es la herencia que nos han dejado, dicen los pescadores. Y cuando uno piensa en los discípulos que han pescado toda su vida y están en medio del agua, en medio del mar, empiezan a tener tanto temor que Pedro el impulsivo, Santiago, Juan, todos estos hombres que estaban valientes compartiendo el pan en medio de la multitud, ahora están gritando llenos de miedo. Todos sentimos miedo alguna vez. Versículo 27. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. Y la orden de Cristo es, no tengan miedo. Escucha lo que dice Pedro. Señor, si de verdad eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Empezó a caminar sobre el agua. Empezó a caminar como Jesús lo estaba haciendo. Solamente hay 2 personas que han caminado sobre el agua.
Jesús y Pedro. Nadie más. Cuando el nido se empezó a incomodar, donde Pedro era el que dominaba, porque él vivía en el mar, era pescador, había transitado muchas veces sobre ese lago, y Pedro podía sentirse un experto en medio del lago. Ahora tenía miedo, tenía temor, pero también tenía frente a él a aquel que lo había lanzado al lago y le dice: si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo que te hunde no es la fe, lo que te hunde es el miedo. Así que si tú sientes que te estás hundiendo en la situación que vives, es que te falta fe y está gobernando el miedo. No deberíamos de tener temor del día de mañana si sabemos que Dios tiene el control de ese mañana. No deberíamos de tener temor, hermanos, del futuro si sabemos que Dios conoce también el futuro. Pero Pedro, como cada uno de nosotros, cuando el viento es contrario y cuando las cosas están saliendo del control, tenemos temor. Y lo que hacemos, descuidamos de ver a Cristo y empezamos a hundirnos. Escuche bien, la fe la podemos simplificar de una manera tan sencilla. Fe es mirar a Cristo en medio de cualquier situación. Miedo es dejar de ver a Cristo en medio de cualquier situación. Lo maravilloso es que la gente que vive toda la vida con ansiedad y preocupados por el mañana, es que tienen una fe tan grande pero mal dirigida. La gente que vive con preocupación y tensión todos los días tienen la capacidad de crear escenarios, hermanos, tan perfectos. O sea, miran un escenario en el cual pasaron todas las cosas. Están orando por un hijo, por una hija, y ven el escenario en el que la hija se casó, llegó a estar grande, el marido la dejó, sus hijos salieron de esta manera, tuvieron un accidente. Crean todo un panorama, pero es tan real en ellos que se enferman como si realmente las cosas hubieran pasado. La fe es crear un panorama en donde las cosas malas no gobiernan, sino gobierna el Dios dueño del tiempo y del futuro, donde estás mirando a Cristo. Pedro se empezó a hundir, no porque le falló la fe, escuche. Pedro se empezó a hundir cuando miró las olas y cuando sintió el viento, entonces empezó a hundirse. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Gritó: Señor, sálvame. Ángeles desenvainados, o sea, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Pedro hizo lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Aún en estos pasajes donde vemos a los grandes hombres de fe dudar y tener miedo, aprendemos lo que tenemos que hacer. ¿No tienes fe? No dejes de clamar al Señor. ¿No tienes fuerza? Sigue clamando al Señor. Dios no te va a responder porque tú tengas fe o seas fuerte. Dios te va a responder porque Él es misericordioso y compasivo. Pero en medio de donde te estás hundiendo, clama al Señor. Enseguida Jesús, dice el versículo 31, le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces lo soltó para que se hundiera. No, amados. ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando se subieron a la barca, el viento se calmó. Jesús no se iba a poner a nadar junto con Pedro. Toma la mano de Pedro, lo levanta y los dos llegan caminando sobre el agua y se suben a la barca. Pero escuche esto. Cuando se subieron a la barca, el viento se calmó. El viento tenía un propósito. Las olas encrespadas tenían un propósito: incomodar a Pedro para que Pedro no dejara de ver a Cristo en medio de la tormenta. Es ahí donde crecemos. Es lo que Dios quiere que hagamos. No pierdas de vista a Cristo. Hebreos capítulo 12 dice que debemos de poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo. Si no tienes fuerza y no tienes la capacidad o la sabiduría para seguir adelante,
No dejes de ver a Cristo. No dejes de clamar a Cristo. No dejes de mirar a Cristo. Esa es la solución. Los que estaban en la barca, cuando subieron a la barca, adoraron a Cristo diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Había 12 y el único que se aventó fue Pedro, pero los 11 que estaban en la barca pudieron reconocer, tú eres el Hijo de Dios. No hay otro como tú. Hay 4 lecciones que aprendemos en este pasaje cuando el Señor nos incomoda. Número 1, Pedro caminó sobre las aguas. Número 2, Pedro dudó, pero Jesús lo llevó de nuevo a la barca. Número 3, y muy importante, sus compañeros no juzgaron a Pedro. Escuchen, cuando se volvió a subir a la barca, sus compañeros no empezaron a decirle, chale Pedro, ¿te aventaste y fallaste? No empezaron a juzgarlo, porque qué fácil es para nosotros estar cómodos en el nido y cuando alguien se avienta del nido y fracasa, qué fácil es juzgar. Pero lo está intentando, lo está logrando, está haciendo algo que tú no te animas a hacer. En lugar de juzgar y condenar, deberíamos de animarle y decir, síguelo intentando, síguelo haciendo. Pero es más fácil criticar. ¿Ya viste? Van 2 veces que lo intenta y fracasa. Hermanos, para poder conseguir el nombre de la iglesia, de la comunidad cristiana Gracia, le pusimos como 4 nombres antes a la iglesia. Primero se llamaba Comunidad de Fe, después la Comunidad del Rey, después Palabra Eterna, hasta que llegamos a esto. Y recuerdo que alguien me dijo, yo nunca voy a ir a tu iglesia. Le digo, en primer lugar, no es mi iglesia. Estoy haciendo lo que el Señor nos dice. Es la iglesia en la cual queremos congregarnos. Bueno, pues yo nunca voy a ir a esa iglesia porque no tienen seriedad. Primero le pusieron de un nombre y luego de otro y luego de otro. Yo no puedo asistir a una congregación así. Adelante. Tienes toda la decisión de hacerlo. Estamos en lo correcto, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Pero sí me hizo sentir mal. Llegué y me metí al cuarto y le dije, Señor, ¿esto es verdad? Recuerdo que me fui a Hechos capítulo 18, en donde el apóstol Pablo dice, un día nos levantamos en la mañana y les dije al equipo, vamos a irnos a predicar a Asia. Y el Señor me dijo, no vas a ir ahí. Me detuve y dije, vamos a ir a predicar a tal parte. Y el Espíritu Santo me dijo, tampoco es ahí. Me levanté la tercera vez y dije, vamos a ir a predicar a tal lugar. Y el Señor me decía, tampoco es ahí. Y el apóstol Pablo está como desesperado diciendo, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Eso es lo que Dios quería que preguntaras. ¿A dónde tengo que ir? Y entonces dice, por la noche, el Señor me dio una visión de un varón macedonio que me decía, ven y predica a Filipos. Y fui a predicar a esa región. Ninguno de los que estamos aquí, por más sensibles que seamos a la voz de Dios, vamos a ser perfectos. El vuelo, hermanos, se aprende cuando te arriesgas y empiezas a equivocarte una y otra vez. Rara vez vas a poder atinar al primer intento. Otro celular van a tener que comprar. Sus compañeros no juzgaron a Pedro. Número 2, y eso es lo más importante. Jesús nunca volvió a mencionarle a Pedro su falta de fe. Eso es lo más hermoso. Dios nunca te va a estar reprochando tus errores. ¿Te acuerdas que hace 3 años no me hiciste caso? ¿Te acuerdas que el 14 de mayo de 1997 tú hiciste esto? ¿Te acuerdas que ya te había dicho yo que el 32 y esto y lo volviste a hacer? ¿Y sabe por qué Dios nunca reprocha tus errores? Porque la palabra de Dios dice que Dios se ha olvidado completamente de nuestras faltas. Y cuando tú vienes y le dices al Señor, Señor, aquí estoy otra vez, como hace 2 semanas te volví a fallar, el Señor dice, yo no me acuerdo que me hayas fallado. Jesús nunca le hizo referencia a Pedro de sus errores, de su falta de fe.
sino al contrario. Cuando está a punto de irse el Señor Jesús, le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, haz algo. Necesitamos comprender entonces que en ese intento de querer volar, muchas veces no lo vamos a poder hacer. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Están muy callados el día de hoy. Pero si están despiertos. Dígale que está a tu lado. Se te está incomodando el nido. Isaías 40:31. Vaya conmigo, por favor. Y quiero que anote muy bien esto. Isaías 40:31 nos dice qué es lo que hace que el águila vuele. El águila aprende a volar. Y escuchen muy bien esto. El águila aprende a volar no por la fuerza de sus alas, ni por la agilidad que tenga. ¿Sabe por qué el águila aprende a volar? El águila aprende a volar porque aprende a confiar que el mismo que le está incomodando el nido es el mismo que le va a sostener mientras está cayendo. Es un ejercicio de confianza, no de fuerza. Es un ejercicio de confianza y no de fuerza. Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que confían en el Señor, no los fuertes, no los valientes, no los guerreros, no los más altos, no los mejores, no los perfectos. Escucha, ¿quiénes? Los que confían en el Señor. El diablo te puede decir, es que eres débil, te falta mucho, tú no conoces, eres ignorante, pero nada de esto es requisito para que se renueven tus fuerzas. Lo único que necesitas es confiar en el Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como ¿quién? Como las águilas. Los que confían en el Señor remontarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué hermoso es saber que aunque el nido se haya agitado y Dios te esté moviendo del nido y te esté lanzando al precipicio, no te invita a confiar en tus fuerzas, te invita a confiar en Él. Toda la palabra está llena de mensajes de Dios diciéndonos, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y cuando confiamos en Dios, tenemos que entender que número 1, el nido será sacudido. Número 2, seremos lanzados al vacío. Pero número 3, descubriremos que Él tiene el control en todas las cosas. Tú no tienes el control, ni tienes la fuerza, ni tienes la capacidad para sobrellevar muchas cargas que puedes estar llevando. Pero sí tienes a un Dios que está al pendiente de tu vida y que aun cuando cayeras en lo más bajo, no va a permitir que te desbarates, sino que Él mismo te estará esperando, te volverá a subir al nido y te va a decir, ¿todavía no aprendes a volar? No, órale pues, otra vez, hasta que aprendas a confiar en Él. El águila puede crecer y volar, no porque sea fuerte, sino porque aprende a confiar en quien lo sostiene. Y eso es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pedro se levantó sobre las olas y empezó a caminar sobre el mar, no porque era experto nadador, sino porque clamó a aquel que podía ayudarle, Señor, sálvame, por favor. ¿Me da 2 minutos más, por favor? 2 minutos nada más. Y si me voy con 2 minutos de más, es que se está incomodando el nido, no se preocupe. Vaya conmigo a Salmo capítulo 143, versículo 8. Quiero dejarlo solamente con esta oración que eleva el salmista cuando está en medio de una situación que no tiene el control de las cosas. Salmo 143, versículo 8. Si gusta subrayarlo, anotarlo, ponerlo en su celular y en cuanto se despierte empiece a leerlo, pero tome esta oración como un modelo a seguir. Salmo 143, versículo 8 dice, por la mañana. ¿Cuándo? Por la mañana. Al iniciar el día. Que lo primero que suceda sea esto, Señor. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor.
Lo único que necesito al levantarme el día de mañana es recordar que me amas. Señor, hazme saber que me amas. Señor, vuelve a recordarme que me amas. Por la mañana, la primera noticia que reciba, que sea que tú me amas. ¿Se da cuenta de esa dependencia? Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. En todos los 150 salmos que usted encuentra en la Biblia, nunca va a encontrar una expresión que diga, lo logré yo solo sin Dios. Todos los salmos van a ser una oración donde dice, necesito que me ayudes, rescátame, muéstrame tu misericordia, sosténme, perdóname, levántame, restáurame y hazlo de nuevo. Porque la Biblia tiene un propósito, recordarnos cuánto necesitamos de Dios. Una de las mentiras más grandes del diablo es hacernos creer y decir, tú ya estás lo suficientemente grandecito y fuerte para estarle clamando a Dios. Toda la vida vamos a necesitar a Dios. Y la verdad, que la madurez en la fe no tiene que ver con la independencia de Dios, tiene que ver con la dependencia de Dios. Es que si ya tengo 30 años conociendo al Señor, ¿por qué tengo este miedo? Porque Dios quiere que lo tengas para que clames a Él. Versículo 9 dice, Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. El versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Versículo 11, por tu nombre, Señor, dame vida, y por tu justicia, sácame de este aprieto. ¿En cuántos apuros estamos, hermanos? No me digan. Pero cuando nuestras malas decisiones nos llevan a vivir en un aprieto, en un apuro, en un problema, y ahí estamos, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? El salmista dice, deja de mostrar tu fuerza y empieza a mirar a aquel que te incomodó el nido y dile, necesito que tú me saques de aquí. Ayúdame, Señor. Esa es la oración del salmista. 4 acciones que Dios puede hacer. Hazme saber de tu gran amor, Señor. Señálame el camino que debo seguir porque siento que estoy cayendo al vacío. Líbrame de mis enemigos. Y la oración más importante que está en esta parte es lo que dice el salmista, aún en medio del vacío que voy cayendo, enséñame a hacer tu voluntad. Que no tome decisiones pecaminosas. Que no tome decisiones que van más allá de lo que tú has establecido. Que no me quiera refugiar en otros dioses. Que no busque la capacidad en mí mismo, sino que entienda que eres tú quien me va a librar de esto. El plan del águila no es que el aguilucho o el polluelo se estrelle. El plan del águila es que el aguilucho o el polluelo aprenda a volar. Pero aprende a volar no por su fuerza, sino porque aprende a confiar en aquel que lo ha lanzado al vacío. Hermanos, el Señor tiene una oportunidad grandísima en cada día que nos da para mostrarnos su gloria, su poder y su fuerza. Si en algún momento se agitó el nido donde tú estabas, o se está agitando en este momento, si en algún momento sientes que estás yendo al vacío, pero no te vas a estrellar, el Señor te va a sostener, te va a tomar entre sus alas, te va a volver a donde debes estar. Pero solamente hay una cosa que debes hacer. Bueno, son 2. 1, no dejes de mirarlo a Él. Y 2, no dejes de clamarle a Él. Él va a responder las oraciones que tú necesitas y Él va a suplir todo aquello que tú estás pidiendo. ¿Lo puedes creer? Y no te preocupes si no eres el más fuerte. Dios es más fuerte. Y no te preocupes si no tienes todo el conocimiento. Lo único que Dios pide de ti es confianza y que descanses en Él. Oramos en esta hora. Póngase de pie y clamamos al Señor juntos. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu cuidado. Y te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos sostengas. Que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos permitas avanzar cada día tomados de tu mano. Que podamos mirarte, Señor,
Y en aquellos momentos donde la oscuridad, donde las olas parecen muy grandes y donde el viento ha soplado muy fuerte y donde nosotros pudiéramos desviar nuestra mirada, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Nos sigues sosteniendo, nos sigues cuidando. Pero sabemos que la paz que tú deseas que experimentemos, podemos disfrutarla solamente hasta que te vemos plenamente a ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, que tú, Señor, nos sostengas y que nos permitas, Señor, mirar las bendiciones, las promesas y cada una de las palabras de aliento que tienes reservadas para nosotros. Que podamos avanzar tomados de tu mano y que podamos crecer, Señor, cada día más hasta llegar al punto en el cual tú has planeado para nosotros. En medio de cualquier mala noticia, en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier posición incómoda, que podamos mirar, clamar y confiar que tú eres quien habrá de sostenernos. Ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras relaciones, Señor, con nuestra familia, con aquellas personas que son difíciles, Señor, de sobrellevar. Que podamos ser hombres y mujeres que dependamos de tu sabiduría y que en la mañana lo primero que hagamos sea, Señor, buscar tu amor, tu dirección y obedecerte por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y